Dice así la palabra de nuestro Señor: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Padre bendito, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, queremos comenzar este culto de adoración, Señor, dándote toda la honra y toda la gloria, Señor. Vamos a abrir nuestra boca, nuestros labios, Señor, y vamos a cantarte con alegría y con gozo. Y como dice este salmo, Señor, nosotros le ordenamos en este momento a nuestras almas que se gocen contigo, que confíen en ti, que te adoren y te bendigan, que exalten tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús te ruego, te suplico que recibas estas alabanzas, Señor, que hemos preparado para ti el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. La pausa. Pensé que lo había pagado. Pues el día de hoy preparamos algo especial. Y vamos a leer muchos versículos. Y para irnos rapidito, tomamos a bien poderlos tener previstos. Todos estos versículos les voy a pedir, por favor, a ver si los repartes, por favor. Ahí ya vienen anotados. Por supuesto, yo les voy a pedir que posteriormente a esto se queden con su hojita, la guarden y después lean, si es posible, los capítulos completos para que entiendan cada versículo por qué dice lo que dice. Es importante que nosotros tengamos, que nosotros nos demos cuenta de por qué nos están diciendo estos versículos tan hermosos, ¿no? Pero ahorita, a fines de comprenderlo, porque algunos ya hemos leído parte de la escritura, pues entonces vamos a poder entenderlos así llanamente. Sin embargo, siempre es recomendable que leamos a profundidad todo el capítulo para poder entender ese versículo en particular. El contexto próximo es uno de los más importantes que nos pueden ayudar a comprenderlo. Ora que Él te escucha. Amén. Todos hemos orado por nuestras necesidades, invariablemente. Todos, cuando conocemos a nuestro Señor y leemos la Biblia y nos juntamos con hermanos, nos congregamos, oramos y aprendemos a orar. La mayoría lo empezamos haciendo por imitación, ¿no? Oramos porque vemos a nuestros hermanos en la congregación cómo lo hacen y nosotros los imitamos y lo hacemos también. Otras veces porque nuestra familia nos lo inculca. Y algunas más porque tenemos amigos que lo hacen y los vemos y decimos, mira cómo lo hacen ellos, ¿no? Pero la pregunta aquí sería, ¿sabemos cómo recomienda la Biblia hacerlo? ¿Hasta dónde sabemos cómo orar? Porque muchos nos dicen los hermanos, ¿y si los hermanos estuvieran equivocados? ¿O si se les hubiera pasado algo importante que no lo hayamos tomado en cuenta? Por otro lado, muchos hemos oído la frase, la oración tiene poder, ¿no? Pero eso es cierto. Nosotros cuando oramos, tenemos las consecuencias de lo que estamos pidiendo inmediatamente.
Es como la lámpara, ayer fuimos a ver la lámpara de Aladino y entonces le rozaban ahí la lámpara y aparecía el genio y le pedías y ahí estaba en el momento. Así funciona. Dios obedece nuestras demandas. Hay quien demanda y decreta por el nombre del Señor Jesucristo. Él hace nuestra voluntad o hace su voluntad. ¿Quién es el Señor y quién es el siervo entonces? ¿Quién es el que debe de obedecer y quién es el que manda? Cuando oramos, damos gracias al Señor por todo lo que tenemos. Simplemente el amanecer el día de hoy, que es una bendición. Imagínense todas las demás que están puestas a nuestro alrededor. Esa gracia tan maravillosa, aun cuando no conocíamos al Señor. Porque todo esto es importante para comprender para comprender que nosotros debemos de hacer lo que es voluntad de Dios. Porque si nosotros somos cristianos, deberíamos de saberlo. Pero hay muchos hermanos, y quizás algunos, se van a enterar que es la voluntad de Dios y no la nuestra. Al final de cuentas, Él es el Señor y nosotros somos los siervos. Hablando de nosotros, por ejemplo, nosotros, nuestra congregación, nuestra familia, nuestra gente. Estando en público o en familia o en la congregación, ¿cómo oramos? ¿Cómo oramos cuando estamos con los demás? ¿Somos de los que hacen discursos largos y los demás mientras oras ya se están durmiendo? ¿O somos de los que hacemos un discurso conciso pidiéndole al Señor justamente lo que necesitamos? ¿Estructuramos lo que vamos a decir o nada más lo que se nos ocurre? Hay lo que se nos ocurre. O estructuramos, Señor, quiero pedirte esto. ¿Sí? Cuando pasamos al frente, te toca orar, ¿cómo? ¿Sí sé lo que voy a decir o no lo sé? Oramos por toda nuestra familia, nuestros amigos, conocidos, los enfermos, los abandonados, los apartados, los encarcelados, los cerrados y los demás y otros y otros y otros y otros. ¿O solo decimos lo esencial, sabiendo que, como dice en Hechos 15, Dios conoce los corazones? Porque a veces se nos olvida que los demás nos están esperando. ¿Tenemos paciencia con los demás que no saben orar? ¿Les tenemos paciencia? ¿O de alguna manera nosotros sabemos lo suficiente como para decirle, hermano, ven, mira, se ora de la siguiente manera? Yo te recomiendo esto. Lo dice la Biblia. Porque muchas veces he visto yo en congregaciones hermanos que luego fruncen el ceño, ay, ya va a empezar a orar, ¿no? O ay, no sabe orar. ¿Les tenemos paciencia realmente? ¿Somos capaces de enseñar? Porque para enseñar debemos de saber, pero sobre todo para saber debemos de poner el ejemplo. Por eso yo quiero invitarlos ahí en sus hojas, o los que quieran buscarlo en la Biblia, y si gustan levantarse enseñando el respeto a nuestra palabra, Primera de Tesalonicenses 5, versos 16 y 18. Primera de Tesalonicenses 5, versos 16 al 18. Fíjense qué hermosas palabras nos dice aquí. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Padre del cielo, te damos muchas gracias porque esta palabra nos hace cuestionarnos si lo hacemos bien, si es conforme tú lo necesitas, porque tú eres el único que merece ser alabado y tomado en cuenta.
Tú eres el único que merece ser gloriado y entendido. Aunque tu conocimiento es eterno y no hay quien lo comprenda, nosotros seguimos tus pasos, Señor, por medio del Señor Jesucristo. Permítenos comprender estas palabras, permítenos entenderlo, porque para eso vino aquí nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros aprendiéramos de Él. Señor, danos la oportunidad de hacer lo correcto y de no olvidar que tú nos das la oportunidad de orar y de pedirte, pero debemos de saber cómo hacerlo, Señor. Todo esto te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amado nuestro Maestro. Amén. Tomen asiento, hermanos. Aquí vamos a manejar 4 puntos. ¿Por qué? Porque yo hice un examen exhaustivo de los versículos que hablaban de oración y descubrí 4 preguntas principales. Fíjense muy bien, la primera, ¿cómo orar? Y dice, con fe y sin duda. Porque creemos que el que nos escucha tiene todo el poder para cumplir nuestras peticiones. Si no, ¿para qué le pedimos a alguien que no nos va a poder ayudar? Que sabemos que que aunque quisiera no puede, pero Dios puede y Dios tiene poder. Es todopoderoso. Fíjense cómo dice ahí en Santiago 1. Santiago 1, versículo 6, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cómo orar? Poniendo por obra la Escritura. Fíjense muy bien. Lo que aprendemos en la Biblia hay que llevarlo a cabo, hay que hacerlo, no solo leerlo. Ay, sí, ya aprendí la misericordia, ya aprendí el amor de Dios, pero hay que ponerlo por obra. Lo que nuestro Señor nos va diciendo en la palabra de Dios, hay que ponerlo por obra. Eso significa no nada más que creemos en Él, sino que a Él le creemos, lo que dice aquí le creemos, porque Él es palabra de nuestro Señor. Por eso es que lo llevamos a cabo. Ahí dice en Juan 15, verso 7, dice, si es una condicionante, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, eso quiere decir que si nosotros ponemos por obra lo que nos está diciendo el Señor, porque sus palabras permanecen en nosotros y nosotros permanecemos en sus palabras, en Él, en el Señor Jesucristo. Vosotros, si mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Así de simple. Porque mucha gente, lo platicamos hace un instante, mucha gente, tú ora y Dios te dará. No, espérate. Tienes que permanecer en sus palabras, no nada más orando se solucionan las cosas. Tienes que conocerlo y tienes que poner a cabo todo lo que Él te está diciendo para que entonces Él permanezca en ti y sus palabras van a permanecer en ti. Y entonces como hijo, Él va a hacerte caso, no a cualquiera. ¿Sí? Un budista, por ejemplo, aunque ore, Dios no lo va a escuchar. Si es que Él quiere, quizás lo escuche, pero tiene más probabilidad de que lo escuche si Él se entrega a Jesucristo y sigue su palabra. Entonces es importante que nosotros entendamos este tipo de cosas. Y nos dice otra cosa, cómo orar sin rencillas, sin problemas con los demás. No podemos esperar que Dios nos perdone si nosotros mismos no hemos perdonado a alguien más. No podemos esperar que Dios nos conceda una petición si nosotros no le podemos conceder la petición de perdonar a alguien más, a quien sea. Hay que comprender que todos podemos equivocarnos.
Y nosotros en un momento dado hemos estado equivocados. Bueno, pues hay que perdonar. Porque dice en Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Se dan cuenta? La siguiente palabra o el siguiente punto que vamos la siguiente pregunta o el siguiente punto que vamos a ver es ¿de qué forma orar? Se dan cuenta que en la palabra de Dios vienen muchos ejemplos de personas que oraron y que Dios les contestó. Otras, aunque oraron, Dios no les contestó porque no hacían lo correcto. En distintas situaciones, solos o con muchas personas. Y coincide con lo siguiente, veamos, orar a solas sin presumirlo. Esto es muy importante, porque luego vemos en las congregaciones cómo se para uno, todo digno, porque es el más justificado ante los hombres, y ora con toda dignidad. Espérame, Dios no quiere eso. Dios quiere que seas humilde y ores con humildad, porque ¿quién es el Señor? Dice, fíjense, los fariseos presumían cuando oraban para que la gente viera que ellos eran mejores. Aquí sí, también aquí en algunas congregaciones oramos en voz alta para que los demás escuchen que nosotros sí oramos y sí somos espirituales, presumiendo que nosotros sí tenemos la vara alta ya con el jefe. No es cierto, no es cierto. No hay acepción de personas para Dios. Todos somos iguales. En Mateo 6, versos 6 y 7 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No, hay que ser concisos, hay que orar lo que debemos orar y nada más. Sobre todo cuando estamos en público. Ya en lo personal, si quieres estar en tu cuarto y hablar con Dios y preguntarle y platicar con Él, es ya personal, pero es en lo secreto. Pero sobre todo, y a muchos se nos olvida, esta parte es importantísima. Yo he oído muchas oraciones de mucha gente. Se les olvida orar en el nombre de Jesucristo. Y dice uno, ¿qué no lo han leído? ¿No lo han visto? Sí, seguramente sí, pero se les olvida. Nosotros podemos dar una oración y al final en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o en el nombre de Jesús, o en el nombre del Hijo, pero en su nombre. Porque clara es la palabra que nos dice en Juan 14, 6, nadie llega al Padre sino por el Hijo. Pero más adelante dice en Juan 14, 13 y 14, que vienen ahí anotados, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, en su nombre, lo haré, porque para el Padre sea, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré. Bien, más claro ni el agua. Y a veces se nos olvida. Señor, te damos gracias por estos alimentos. Gracias, Señor, a Dios. Amén. ¿Y Jesús dónde quedó? Claramente nos está diciendo, en su nombre. ¿Sí? No hay que olvidarlo porque es importante. Otra, muy importante. ¿Por quién orar? A veces decimos, ¿puedes orar por todos? Sí, claro que sí. Principalmente, pues por nosotros mismos. Porque nosotros tenemos una relación con el Señor. Y todos nosotros tenemos necesidad de Él y necesidades en general. Necesidades del bien y no necesidades del mal.
Si queremos el bien, Él también. Por tanto, nos escucha y si Él quiere, nos complace. Dice en Jeremías 29, ahí lo tienen, del verso 11 al 13. Jeremías 29, 11, 12 y 13 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis, para daros el fin que esperáis. Entonces, dice Jehová, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si lo hacemos con amor al Señor, si lo hacemos porque realmente es algo que necesitamos, no le vamos a pedir, como yo siempre digo, Señor, dame un Ferrari. No necesito un Ferrari, Él lo sabe. Pero de todo mi corazón te pido, Señor, bendice esta casa, bendice esta familia, bendice a mis hermanos. Y Él me escucha. Ahí está y me escucha. Amén. Y pedimos también por los enfermos. A veces nos olvidamos que hay personas en los hospitales abandonadas, que sus familiares se han olvidado de ellos. En los hospitales geriátricos, donde está lleno de viejitos abandonados. Parece que nunca tuvieron hijos, parece que nunca tuvieron hermanos y están abandonados. Sí, hay veces que los ancianos se quedan solos, más cuando no tuvieron hijos, pero hermanos tuvieron, sobrinos, primos, vecinos, abandonados, personas que ya están enfermas por su condición de edad. Y nos olvidamos de ellos. Por eso hay que pedir por los enfermos. Todos podemos caer en enfermedades. Estas no avisan. Unas, pues sí, por descuido, ¿no? Ay, es que comí una salsa, se veía medio fea y bueno. Otras, no sé, Dios sabe. Pero mientras no sepamos o sepamos, pidamos por nuestra salud, por la salud de los demás, de los que están alrededor y de los que están lejos, e inclusive de los que no conocemos. Fíjese cómo nos dice Santiago 5, 14 y 15, esto más enfocado a una congregación. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de ¿quién? Señor, de Jesucristo. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Oremos también por los inocentes y los enemigos. Las palabras que están, las personas, que están pasando problemas, son los que más necesitan de nosotros. A veces no nos lo explicamos. Nosotros decimos, pero ¿cómo a Job le pudo pasar todo lo que le pasó? Solo Dios sabe. Yo no voy a cuestionar a Dios. A veces no sabemos por qué pasan las cosas, pero pasan. Y vemos a hermanos que tienen tribulaciones fuertes. Vemos a hermanos inocentes que tienen problemas graves. Pues no dejemos de orar por ellos. Sigamos con tenacidad y con constancia orando por ellos. Y también por nuestros enemigos, por las personas que hacen el mal. Porque así como nosotros estuvimos equivocados alguna vez, ellos lo están ahora. Y ellos piensan que están en lo correcto. Sin embargo, no saben la verdad. No lo saben. En Lucas 6, 28 dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y también en 1 de Pedro 3, versículo 12, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, los inocentes, ¿no? Y sus oídos atentos
a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. O sea, los está viendo. El Señor está esperando a que se arrepientan. Por eso hay que orar por ellos, para que lo hagan, para que lleguen a ese arrepentimiento. Nuestra última pregunta, que sería la 4, ¿para qué oramos? ¿Para qué? Sí, ya sabemos que porque esperamos, ¿no? Pero ¿para qué? Fíjense muy bien, para que la oración nos enseñe y nos edifique. Cuando oramos, fíjense muy bien, cuando oramos decimos lo que vemos que está mal. Y entonces yo digo, no, Señor, es que yo veo esto mal, algo está pasando, no sé por qué, mi coche no funciona, ni siquiera le he puesto gasolina. Ay, pues no le he puesto gasolina, pues con razón no arranca, ¿verdad? Igual y ya le hace falta una lavada de carburador. Y entonces el Señor pone en nuestra conciencia la solución de lo que le estamos pidiendo. ¿Sí? Nos edifica lo que no sabíamos y lo pone en nuestra conciencia. Y nos ayuda a ver el error. Que a veces no lo vemos, ¿no? Mucha gente dice, ¿dónde está? Búscalo, búscalo. Es que no lo encuentro. ¿Dónde está? No lo veo. Pues no lo veo porque tienes la venda en los ojos. Así pasa. ¿Sí? Y nosotros debemos de darnos cuenta. Y otras veces, cuando nosotros oramos al Señor, su respuesta viene en un nuevo conocimiento, en algo que no sabíamos y que nos sorprende. Porque hay cosas que sabemos y que podemos arreglar y hay cosas que no. Yo siempre les digo a todos, si tú sabes cómo solucionarlo, ¿para qué te preocupas? Hazlo ya. Si no sabes cómo solucionarlo, ¿para qué te preocupas? No sabes. Ponlo en las manos del Señor y Él que haga la obra. Y vamos a ver qué dice la palabra. Jeremías 33, verso 3. Fíjense qué hermosas palabras. Dice Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Se dan cuenta? Clama a mí. Ora y pídemelo y yo te voy a responder. Y te voy a enseñar muchas cosas. ¿Para qué oramos también? Para no caer en tentación. Son muchas las tentaciones. Vivimos en un mundo que está lleno de rebeldía, lleno de ira. Entonces, a veces somos humanos y respondemos con la carne. Lo vemos, por ejemplo, en el tráfico, ¿no? Va la gente muy tranquila y de repente uno se le mete, ¿no? Y el otro se frena, le toca el cable. ¿Qué te pasa? Se pierde, por eso oramos, para no caer en tentación. Bueno, ya se me cerró, ya que se vaya. Dios lo bendiga. Pero a veces no hacemos eso y nos bajamos. Bájate del coche. No, por eso oramos. Y cuando nos suceden las cosas es cuando más debemos de orar. ¿No? Dice nuestro Señor Jesucristo, estas cosas os las digo para que en mí tengáis paz. Es importante. Por eso nos dice en Mateo 26, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Él lo sabe. Él lo sabe, hermanos. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios con nosotros con respecto de la oración? ¿Cuál es la voluntad? Fíjense muy bien. Que oremos con fe sin dudar nada. Que pongamos por obra lo que vayamos aprendiendo en la palabra de Dios para ser discípulos de Cristo y que Él esté en nuestra vida, en nosotros. Si no lo hacemos, pues nos alejamos de Él. Y olvidarnos de los resentimientos. Si tenemos resentimientos con alguien, no hay que arreglarlo, hay que solucionarlo, hablar con la persona, pedirle perdón o que él entienda que se equivocó. Porque si no perdonamos, no seremos perdonados. Orar a solas o en público, pero con humildad.
en el nombre de nuestro Señor Jesús. No se nos olvide. ¿Por quién? Por nosotros mismos, por los enfermos, por los inocentes, por los enemigos, por todos. Por todos. Alguna vez hemos orado por la naturaleza, por los animales, porque también son creación de Dios y también sufren. Amén. Todo esto, ¿para qué? Para que la oración nos edifique, nos haga mejores personas, nos ayude a comprender las cosas de la vida y saber más, para no caer en las tentaciones del mundo. Oremos todos los días, cada hora, cada minuto, cada segundo, si fuera suficiente, si fuera necesario, para que nuestra palabra, que dice, cuando leímos al principio que nos dice, orad sin cesar, ¿no nos dice la palabra que estamos estudiando hoy? Orad sin cesar. Pues el orar es como nos comunicamos con Dios. Y si no hay comunicación, Dios no sabe que estamos ahí. ¿Sí? O sea, Él lo sabe porque lo sabe todo, pero nosotros no le estamos dando el crédito que Él merece, el lugar que le corresponde. No importa cuándo, no importa dónde, no importa cómo, ni en qué situación, ni qué hagas, ni con quién estés. Ora al Señor, porque Él te escucha. Amén. Vamos a orar. Señor, Padre del cielo, oramos a ti, Señor, porque sabemos que tú estás ahí. Tú nos escuchas, Señor. Tú nos comprendes y sabes lo que pedimos aún antes de pensarlo. Antes de desearlo, tú ya sabes cuáles son todas nuestras necesidades. Y podríamos pasar semanas estudiando los versos que hablan de cómo debemos de orar, Señor. Permítenos que al menos estos los podamos comprender y podamos guardarlos en nuestro corazón para ponerlos por obra cada día y cada minuto, cada instante, Señor. Porque nuestra relación contigo es constante. Tú lo prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo sé, Señor, yo lo sé, que tú vas conmigo a cada lugar al que yo voy. Tú me cuidas y me provees. Señor, por eso yo hablo contigo. Muchos dirán que estoy loco, sí, loco de amor por ti, Señor. Porque no hay otro como tú, no hay otro que tenga más poder, Señor, pero es solo por amor, por lo que yo te sigo. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguirte comprendiendo y a seguir en tus caminos, en tus sendas, Señor. Endereza las nuestras para seguir a tu lado. Todo por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano.